Seguimos en nuestra serie, Manifiesto, Declaración de Principios del Reino de Dios. Estamos tratando del Sermón del Monte y lo estamos abordando a partir de eso. Es un manifiesto de las intenciones y principios de aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Ya pasamos por las bienaventuranzas, vimos la función de aquellos ciudadanos del reino de Dios y comenzamos una nueva sección ya hace 3 semanas en la que estamos viendo la justicia de los ciudadanos del reino de Dios. Y lo más básico en la justicia de estos ciudadanos, ¿no?, es que es de la boca para adentro. No es suficiente apenas con ejecutar actos exteriores. Esta justicia necesita ser vivida desde el corazón. No solamente eso, nuestra justicia necesita ser perfecta porque el estándar de Dios es perfecto. Y en Jesucristo se nos da la justicia perfecta que necesitamos para presentar delante de Dios. Entonces, hemos visto en esta sección de las antítesis, ¿no?, cómo Jesucristo interpreta leyes de la ley de Moisés, pero ahora les da un nuevo sentido, más bien va a profundizar su sentido. Él nunca se está oponiendo a la ley, él va a profundizar todavía más el sentido. Y ahora vamos a la tercera antítesis con un tema sensible, también como el de la semana pasada. ¿Ya? Entonces vamos ahí a Mateo 5, versículos 31 y 32. Mateo 5, versículos 31 y 32, y les invito a que leamos con fe, creyendo que esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. También fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque en ella, Señor, tú reflejas y revelas tu carácter, Señor. ¿Qué es lo que esperas de aquellos que hacen parte de tu reino? Que en esta mañana podamos, más que pensar en la posibilidad de un divorcio, si es nuestro caso, podamos pensar en lo precioso que es el matrimonio, Señor, en esta mañana. Rogamos por tu gracia que sea así, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, aquí no vamos a tratar de uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, como lo hicimos en veces anteriores, sexto y séptimo mandamiento, no matarás, ¿verdad? Y no adulterarás. Hoy vamos a referirnos a una ley que aparece allá en Deuteronomio 24:1, ley de Moisés, que es esta famosa ley de la carta de divorcio. ¿Ok? Aquí se nos propone otro tema delicado y sensible, que es el divorcio. Y asunto que puede causar dolor, vergüenza y frustración en algunos aquí, ya sea porque lo han vivido o porque su situación en el matrimonio es crítica y lo han visto como una opción. Y es doloroso. Te casaste y no pensaste en ningún momento que el matrimonio se fuera a convertir en eso. O que por momentos se te cruce por la cabeza la posibilidad de divorciarte de la persona a la que le hiciste votos delante de Dios alguna vez. El divorcio, mis hermanos, es una de las cosas que más puede afectar a una familia, evidentemente. No solo porque acaba con la familia, la disuelve, también porque el efecto sobre las partes y especialmente sobre los hijos, si los hay, es profundamente dañino. Y aunque todos los efectos negativos del divorcio están ahí para probar lo mal que es el divorcio tiene tasas altísimas. Yo me puse a revisar un poco las estadísticas de divorcio aquí en Chile y desde el 2010 en Chile se registran en promedio 60,000 matrimonios por año. Desde el 2010 es un poquito arriba de 60,000, 64,000, 63,000, 60,000. El promedio es 60,000 matrimonios inscritos por año en Chile. Y los divorcios inscritos por año son 40,000 en promedio. O sea, es absurdo. Es mucho. No es que los que se casan ese mismo año se divorcian ese mismo año, pero está reflejando una tendencia que más de la mitad de los matrimonios se divorcian. Y lo más triste de todo eso es que las cifras dentro de la iglesia, lugar donde deberían haber relaciones más sólidas, fieles y persistentes, las cifras no son muy diferentes.
son muy parecidas. Es que el divorcio se ha vuelto una opción bastante posible para la familia cristiana. Sin embargo, el divorcio, en la mayoría de los casos, ha demostrado ser más un problema que una solución, trayendo profundas consecuencias, especialmente sobre los hijos. ¿Qué es lo que Jesús tiene que decir a este respecto? Divorcio. ¿Qué es lo que tú, que has pasado por el divorcio, o estás considerando el divorcio, o que sin haberte casado, piensas sobre el divorcio? ¿Qué es lo que podemos escuchar hoy de parte del propio Dios sobre el matrimonio más que sobre el divorcio? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces comenzamos con esta formulación que es la que Jesús va a contestar trayendo una interpretación mucho más profunda. También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle carta de divorcio. No estamos hablando de ninguno de los 10 mandamientos, estamos haciendo referencia a una ley de Moisés allá en Deuteronomio 24:1, que es tal cual. Fíjense lo que dice. Cuando alguien tome una mujer y se case con ella, Deuteronomio 24:1, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Suena extraño que haya una ley de esas allá en Deuteronomio 24:1. ¿Cómo podemos entender esta ley? ¿Qué es lo que esta ley está permitiendo o está exigiendo? Está exigiendo que a la mujer repudiada se le dé carta de divorcio. Ahora, parece que es vía libre a que el esposo despida a su esposa si algo no le gusta en ella. Pero era una medida para preservar a las mujeres que eran abandonadas por sus esposos. Esto estaba sucediendo y la manera de mitigar en alguna manera el abandono, el desprecio y el escarnio público al que era sometido esta mujer repudiada era entregándole una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque sin este documento, la mujer abandonada podría considerarse adúltera o todavía casada, sin derecho a un nuevo matrimonio. Y para una mujer abandonada en esa situación, sin su situación civil, por así decirlo, resuelta, le restaba el escarnio público, el abandono, la escasez, la pobreza. Una mujer sin este documento no tendría derecho a un nuevo matrimonio. Le restaba el abandono. Y también era una medida para que el marido evitara pensar que su mujer era de su propiedad y que la podría desechar y reciclar a su antojo y cuando él quisiera. Entonces te saco, te quiero de vuelta, ven aquí. No, una vez divorciada la pareja, ya el hombre no podía volver a estar con esa mujer. Entonces, esta famosa carta de divorcio fue una medida para atenuar los males del pecado. Fue para eso, estaba sucediendo. Y la manera entonces de mitigar, como ya les dije, ese abandono, ese sufrimiento al que era condenada la mujer repudiada, entonces se resolvía un poquito con esta carta de divorcio, pero esta medida fue convertida en el argumento para divorciarse los hombres de sus esposas por cualquier motivo. Pensaban más o menos así: con una carta de divorcio le pondré fin a los problemas, indisposiciones y conflictos que tengo con mi esposo. No me funcionó, me divorcio. No cocina bien, subió de peso, ya no me gusta, ya no hay pasión, me divorcio. En eso se había convertido esta pequeña cláusula en la ley de Moisés. Y era así que pensaban. Fíjense, en Mateo 19 tenemos una exposición todavía más extensa y detallada de esta antítesis. Mateo 19, versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerle a prueba le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? En eso se había convertido esa cláusula. Divorcio permitido por cualquier causa. Y ahora los fariseos quieren entender: ¿será que es eso mismo, maestro? Y fíjense que la pregunta de los fariseos está enfocada en el divorcio y no en el matrimonio. ¿Por qué? Porque a lo que a ellos les interesa es quebrar legalmente una institución sagrada como el matrimonio. A ellos no les está interesando conservar el matrimonio saludablemente. No les están preguntando: maestro, ¿cómo hacemos para tener un matrimonio feliz? ¿Cómo hacemos para tener un matrimonio de amor y respeto? No, a ellos lo que les interesa es cómo podemos quebrar esto legalmente sin herir la ley. ¿Se acuerdan que ellos eran así? Y creo que a la hora de pensar en divorcio,
necesitamos pensar antes en lo que significa el matrimonio. Si eso es lo que se te ha pasado por la cabeza, yo te invito a que antes pienses en lo que significa el matrimonio. Y es hacia allá a donde Jesús dirige a estos fariseos. Siguiendo la secuencia, Mateo 19. Ahora estamos en Mateo 19. Pasamos de Mateo 5 a Mateo 19 porque aquí está la explicación mucho más detallada de esa antítesis. Versículo 4, 5 y 6. Él le respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. ¿A dónde los lleva Jesús? A Génesis, al diseño original del matrimonio. Jesús no responde la pregunta: oye, esto tiene que pasar para que te divorcies. No, consideren lo que significa el matrimonio. Y él está diciendo que el matrimonio es una institución divina. Él se la inventó. No es una institución humana. Antes de que hubiera iglesia o Estado, el Señor ya había fundado la institución del matrimonio. Y si es así, el lugar donde debemos buscar los términos para el matrimonio no es en nuestra cultura, en nuestras leyes, en nuestras opiniones profesionales. Es en la Escritura. Es allí donde están los términos para el matrimonio. ¿Y cuáles son esos términos? Es una relación de exclusividad y fidelidad. El hombre se unirá a su mujer. La mujer se unirá a su hombre. No hay dos hombres o dos mujeres, un hombre para dos mujeres, una mujer para dos hombres. Es una relación de exclusividad entre un hombre y una mujer. Entre ellos dos y nadie más. Entonces el abandono está marcado por el abandono de otros amores para amar exclusivamente al cónyuge. Eso significa el matrimonio, el abandono de otros amores para comprometerse a amar a una sola persona. Si la persona tal vez con la que estás pololeando tienes una relación y no quiere casarse, en verdad te está diciendo: no estoy tan dispuesto a abandonar los demás amores que tengo por ahí. Que no necesariamente son un hombre o una mujer, es su comodidad, es su espacio, es su independencia, es su autonomía. Está diciendo: no estoy tan dispuesto a eso. ¿Para qué vamos a arruinar esto con un documento, un papel y una firma? ¿Qué más podemos ver aquí? Es una unión permanente, celebrada por Dios porque Dios nos ha unido y es hecha delante de Dios también. Él es el testigo de esa declaración de exclusividad y fidelidad entre ambos para siempre. Por eso termina así: por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. En otras palabras, lo que se establece en el matrimonio es una relación de pacto en la que se asumen compromisos mutuos delante de Dios y de la pareja con Dios. En el matrimonio no apenas nos estamos comprometiendo las dos partes se están comprometiendo con Dios de que abrazarán estos términos. Eso significa que si el matrimonio es eso, no nos casamos como quien va a comprar una palta a ver si me sale buena, con la opción y con la puertita abierta del divorcio si esto no llega a funcionar. No es así que nos casamos. Quien quiere casarse tiene que considerar esto. Lo que se celebra en el matrimonio no es un contrato o una relación de consumo en el que si no cumples tu parte y no satisfaces mis necesidades, lo acabamos. O donde yo no encuentro satisfacer mis necesidades como un consumista, me voy a donde sí las satisfagan. Lo que se celebra es un pacto en el que, a pesar de que engordemos, nos enfermemos, empobrezcamos, nos volvamos difíciles, porfiados e insoportables, seguiremos comprometidos en amarnos, respetarnos y servirnos. Eso es clave. El matrimonio se mantiene con amor, respeto y servirnos. Entonces, es un pacto, entonces aguante. No, el compromiso es amarse, respetarse y servirse, porque eso es lo que hemos prometido delante de Dios, el uno al otro. En la relación de pacto no tenemos que usar caretas, sugerir lo que no somos, porque si no, nos dejan. No tenemos que ser esbeltos y bellos todo el tiempo, porque si no, nos abandonan. No tenemos que tener dinero y estabilidad todo el tiempo, porque si no, nos cambian por otro.
En una relación de pacto deberíamos estar seguros, confiados y aliviados. Podemos ser nosotros mismos, siempre considerando el bien del otro. Eso fue a lo que te comprometiste. No es que ahora no voy a usar más caretas, ahora le voy a mostrar a mi señora quién soy en verdad. No, no se trata de eso. Siempre honrando esos compromisos y esos votos a los que se comprometieron. Esa es la naturaleza del matrimonio y es precioso, ¿verdad? ¿Quién no quiere un matrimonio así? Y si es eso el matrimonio, entonces ¿por qué hay divorcio? Ahí versículos 7 y 8. Esa es la pregunta justamente que le hacen los fariseos. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Y aquí el Señor va a responder cuál es la causa del divorcio realmente. Él le respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. Él fue a la creación, así no fue al principio. Lo que causa divorcios, rupturas, infidelidades, perversiones del matrimonio es el pecado, es la dureza del corazón, es que hubo caída. De ahí sale toda este caos que vemos en las familias. Entonces el divorcio en verdad surgió como una provisión legal para la dureza del corazón. Es una concesión para atenuar los efectos del pecado, del abandono, de la infidelidad, de la dureza del corazón. Porque Jesús está diciendo, el matrimonio es una institución divina, proviene de Dios, pero el divorcio es una institución humana, procede del pecado de ustedes. Está permitido por una concesión legal para atenuar los efectos del pecado, pero esto no es el plan de Dios para el matrimonio. Fíjense, el problema no estaba propiamente en el pecado, en el divorcio, en esta concesión. Estaba en que escribas y fariseos lo habían asumido como un mandamiento. Si hay algo que no te agrada en tu mujer, dale carta de divorcio. Ahora, Jesús les va a decir, si piensan que por dar una carta de divorcio está todo bien, están muy equivocados. Porque ahí viene el versículo 9. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. O sea, ese carácter permanente y sagrado del matrimonio es tan serio que aunque haya divorcio, aunque legalmente no se esté más casado, a los ojos de Dios ese matrimonio sigue vigente. De tal manera que cualquier otra relación después de la primera es considerado adulterio. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, ¿significa eso que jamás un matrimonio podría disolverse delante de Dios? ¿Será que le tengo que aguantar todo a mi cónyuge? ¿Será que no hay salida a un matrimonio que fracasó definitivamente? Hay una cláusula de excepción ahí. Una cláusula que apunta a la única causa en la que es permitido el divorcio delante de Dios. Nuevamente, versículo 9. Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, que es lo mismo que se dice en Mateo 5:32, en esta antítesis. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Y aquí yo quiero mencionar esta causa legítima del divorcio. Y es la fornicación. La palabra ahí para fornicación en verdad es porneia y no es la misma palabra para adulterio, moikea. ¿Ya? Allá en la época del Antiguo Testamento, ya en la época de Jesús, ya estaba en desuso esa ley. La pena para el adulterio no era el divorcio, era el apedreamiento. Solo que cuando Israel fue tomado por Roma, ellos tenían prohibido ejecutar justicia por su propia mano, bajo su código civil. Ahora tenían que ser los romanos quienes ejecutaran esa justicia. Fíjense en la muerte de Jesús, no fueron los judíos quienes mataron a Jesús. Jesús fue entregado a los romanos porque ellos eran los que tenían la autoridad para ejecutar justicia. Entonces Jesús, también sabiendo de eso, no usa la palabra propia para adulterio, moikea. Utiliza porneia, fornicación, perversión sexual, inmoralidad sexual, adulterio. Todo el mundo sabía que cuando Jesús estaba diciendo esto, se está refiriendo a infidelidad, porque sabemos que esto acaba con el matrimonio, y no necesariamente por el divorcio, sino por la muerte del adúltero, ¿no?
Y no es por casualidad que este tema del divorcio esté después del tema del adulterio. Jesús está diciendo, adulterio lleva al divorcio. Ya vimos que el adulterio no comienza o no se considera adulterio apenas cuando yo me llevo a alguien a la cama que no es mi señora o tu esposo. Es cuando en el corazón comienzo a desear sexual y románticamente a alguien que no es mío, debería ser. No subestimes lo que la lujuria podría hacerle a tu matrimonio. Adulterio, lujuria puede terminar en divorcio. Infidelidad contumaz, impenitente, es causa de divorcio. Contumaz e impenitente, o sea, que persiste y es reincidente. El Señor, también tenemos en la antítesis antepasada el principio de la reconciliación. Entonces también tenemos que considerarlo. Y hay una segunda causa también que no está aquí en Mateo, pero está en 1 Corintios 7:15, que es necesario hablarla también. Una cláusula o una causa legítima de divorcio por el apóstol Pablo, texto inspirado por Dios. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Eso es lo que se conoce como abandono deliberado y definitivo. La persona se fue de la casa, dejó de cumplir con sus obligaciones y abandonó total y definitivamente su matrimonio. Esa es otra causa de divorcio. Y fíjense cómo la Biblia va a tratar a ese que abandona, el no creyente. El no creyente. Y aquí hay que hablar de algo más. Violencia doméstica es abandono, pero de cuerpo presente. Porque el esposo dejó también de suplir y de dar aquello que la relación necesita. Y eso también es causa de divorcio. Y aunque estas causas puedan lugar al divorcio, el divorcio jamás será una respuesta moralmente neutra o positiva. Siempre será la expresión de la dureza de nuestro corazón. Siempre va a testificar el pecado de una o ambas partes. Siempre. El divorcio al final testifica el fracaso de ese matrimonio. El pecado que tomó lugar del amor. El matrimonio es algo tan serio, tan precioso y sagrado que el divorcio es permitido por Dios bajo ciertas condiciones específicas. Y si esas condiciones no se cumplen, toda relación después de ese divorcio es adúltera. Es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, llegando al fin de este mensaje, nosotros cometemos un error si escuchamos este mensaje buscando argumentos para justificar un divorcio. No fue hacia allá que Jesús orientó la discusión. Él volvió al matrimonio. Y por eso yo les invito a aquellos que están considerando el divorcio, que antes de que puedas pensarlo, considera lo que el matrimonio significa. Una relación de pacto, no una de consumo, donde lo que importa más que tus necesidades siendo satisfechas es el bienestar de la relación. Piensa que es un vínculo celebrado por y delante del propio Dios. Lo que Dios unió, ningún hombre debe separar. Yo te invito a considerar la reconciliación. No, nada es más urgente y necesario. Sin ella matarás el matrimonio. Y la palabra nos dice, no matarás. Recordemos que antes del asesinato viene la ira. Quien se enoja contra su hermano es asesino. Entonces, no subestimes en tu matrimonio lo que tu ira pecaminosa le está haciendo a tu relación. Lo que las palabras hirientes están provocando en tu cónyuge. Lo que tu ira pasiva, agresiva, silencio, indiferencia, tosquedad, desprecio, están causando en el corazón de la persona a la que le prometiste amor, cariño, cuidado y respeto. Pide al Señor gracia para dirigir tu ira a tu propio pecado y no a tu cónyuge. Pide al Señor la gracia para que puedan ver y reconocer que en el matrimonio no hay espacio para el uno contra el otro. Son los dos contra el problema. Yo te invito a que consideres medidas radicales. No subestimes lo que la lujuria, el mirar impuramente a una persona que no es tuya ni debería ser, te puede causar y a dónde te puede llevar.
El camino del adulterio comienza allí. Toma medidas radicales para honrar, respetar y amar a la persona con la que te comprometiste delante de Dios a la fidelidad y exclusividad. Pide al Señor la gracia de redescubrir en tu matrimonio el asombro por tu cónyuge y de ser asombroso para tu cónyuge también. Pide esa gracia, Señor. Yo alguna vez vi un video de alguien que se ponía a cuestionar por qué en Hollywood generalmente los matrimonios no funcionan. No funcionan. Son un medio con mucha presión. Pero él destacó dos actores que tienen más de 30 años de casados y permanecen casados felizmente. Matt Damon y Tom Hanks. Y los dos, cuando fueron preguntados sobre aquello o el secreto del matrimonio, ellos respondieron: fui afortunado. Los dos respondieron exactamente la misma cosa. Tuve suerte, fui afortunado, me gané la lotería con esa mujer. Esto es otra manera de decir: yo admiro a mi esposa. Ella me asombra cada día. Y yo te invito a que le pidas la gracia al Señor para que te asombres nuevamente por la persona que Dios colocó a tu lado. Y para que tú seas esa persona asombrosa para ella también. Pida al Señor esa gracia. Recuerda los motivos que los llevaron a casarse. Recuerda los votos que se hicieron. Recuerda qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión tan importante. Pide al Señor esa gracia. Si tu matrimonio no es lo precioso que hemos visto hoy, si has sido herido o herida por una relación de consumo y no de pacto, yo te invito a que pidas la gracia de Dios primero para tu restauración. Y yo estoy a disposición para acompañar estos procesos. Pueden conversar conmigo. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a recordar el Evangelio y vamos a orar. Y pide gracia al Señor para perdonar, para reconciliarte y poner por encima de tus necesidades el beneficio de la relación. Y si ambas partes están aquí, no pienses en lo mal que tu cónyuge ha sido. Piensa en si tú lo has sido. Y pide perdón al Señor y a tu cónyuge. Siéntense a la mesa y lleven el Evangelio a su conversación. Oren juntos, pidan la gracia de Dios y honren los votos que un día se hicieron. El perdón puede abrir la puerta de la restauración. A los que ya han pasado por el divorcio, no pretendo minimizar lo que Jesucristo cargó de tanta solemnidad. El divorcio es algo serio, pero no es un pecado imperdonable. El Señor te perdona, te restaura y te transforma. Así como cuando le llevaron la mujer adúltera a Jesús y Él le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco lo hago. Vete y no peques más. El Señor nos perdona para vivir de otra manera. El Señor nos trata con gracia y te llama para sí, para Él, y te invita a vivir de una manera diferente. Vete y no peques más. Puedes tener la certeza de su perdón en Cristo. Molido en esa cruz, se pagó la pena por nuestro pecado. Para los que aún se van a casar, niños que se van a casar en algún momento, adolescentes, no piensen que por no estar pololeando eso está muy distante. Debería estar para los niños por lo menos, ¿ya? Pero considera lo precioso y lo serio que es el matrimonio. No pienses en el matrimonio considerando el divorcio como una alternativa a los problemas que pueden surgir en él. Así nos han vendido un poco el matrimonio. Oye, si no funciona, aún tienes el divorcio como opción. Y eso implica que busques a alguien que va a amar más a Cristo que a ti, de tal manera que esté comprometido con estos términos también. Y para todos los que estamos casados, sea que esté bueno o malo nuestro matrimonio, para honrar esta relación de pacto, necesitamos fijar nuestros ojos en la relación de pacto más extraordinaria, generosa y abnegada de todas. La única relación que permanece a pesar de la infidelidad y suciedad de la novia, solamente por la iniciativa e insistencia del novio. Piensa en Cristo, amando a su novia hasta el fin, muriendo por ella para hacerla limpia,
Piensa en Cristo insistiendo en amar a adúlteros y reincidentes pecadores. Solo esta relación de pacto puede salvar a personas de sus propios pecados. Y personas amadas y reparadas por Dios pueden restaurar matrimonios al borde del abismo. Solo esa relación de pacto. Esa es la relación de pacto en la que debemos fijar nuestros ojos. Es en ese amor divino, generoso, sacrificial e insistente que necesitamos descansar. Aunque pases por el abandono matrimonial, aunque sea difícil la situación que estés viviendo, aunque tu matrimonio también sea muy bueno, solo una relación en este mundo y en la eternidad no fallará. Y es nuestra relación con Cristo, con el Redentor de nuestras almas. Es en Él que tenemos que fijar nuestros ojos.